y nos vamos a ir hacia la presentación, ¿sí? Muy bien. Ok, estamos iniciando el día de hoy la primera lección del libro de Jueces. Ya hasta la semana pasada el Señor nos ha permitido poder estudiar todo en 8 lecciones, todo el libro de Josué. Y si recordarás, lo que hablamos la semana pasada es sobre la renovación de un pacto, ¿verdad? Tantas veces que el pueblo de Israel dijo que era fiel al Señor, y cuando en su último mensaje Josué los llama porque él sabía que iba a partir, ya era anciano, y les dice, ustedes miren todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y les hace un recuento desde que salieron de Egipto, y todas las maravillas y los portentos que Dios había hecho, y arrojando a todos los pueblos más fuertes y más poderosos que ellos de la tierra de Canaán. Y ellos dicen, no, nosotros también vamos a servir a nuestro Dios. Y Josué arremete nuevamente en su comentario, ¿no? Y les dice, bueno, pero ustedes tienen que entender que la decisión es personal, no tienen que hacerlo de una manera emotiva. No tienen que seguir a Dios porque alguien les impuso que sea así, porque Dios no quiere imponer su adoración. Dios lo que quiere es enseñarnos cuál es el mejor camino, el verdadero camino, y darnos una heredad donde ellos puedan disfrutar, no solamente ellos, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos y todas las generaciones futuras. Y ellos volvieron a decirle a Josué, no, es que a Dios vamos a adorar solamente a Él. Y lo juraron por su nombre, ¿no? Tanto es así que el mismo Josué les dice, ok, ustedes lo han dicho así, entonces tienen que saber que no solamente van a recibir bendiciones, porque también acuérdense que en el monte Ebal habíamos recitado las bendiciones y las maldiciones. Si ellos eran fieles, entonces podían reposar en la tierra que Dios les había dado. Pero si ellos eran infieles e incumplían todas las ordenanzas, los mandatos que Dios les había dado, entonces iban a acarrearse maldición, iban a tener problemas las tribus y los pueblos que todavía habían quedado. Ellos iban a ser de espinos, de azotes, de tropiezo para sus vidas, no solamente en su relación con Dios, sino también en la unidad de ellos mismos como nación. Y ellos volvieron a prometer, es decir, que delante de Dios se comprometieron a servirle. Y ellos lo fecharon así, tanto es así que Josué le dice, ok, esta piedra va a servir de testimonio, ¿no? Porque ella está escuchando, en un sentido figurado, simbólico, de la promesa que ellos estaban haciendo delante de Dios. Josué muere, y este libro de Jueces nos va a narrar el tiempo entre Josué, entre la partida de Josué a la presencia de Dios y el inicio del reinado de Saúl, sin mencionar al último juez que es Samuel, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nosotros nos vamos a introducir para ver qué es lo que sucedió en el pueblo de Israel en este periodo, cómo es que se comportaron, cumplieron o no cumplieron la promesa que habían hecho delante de Dios, y qué es lo que sucedió con ellos y cómo es que Dios trabajó en el corazón de este pueblo, ¿sí? Entonces vamos a entrar directamente a la lección número 9, que es la primera lección del libro de Jueces, una nueva etapa. Aquí está comprendido de entre los capítulos 1 al 3 de Jueces. Ustedes ya han recibido el material en esta semana, y esperemos que ya ustedes deben haberlo trabajado. Bosquejo del libro de Jueces. Ahí vemos que el libro de Jueces se divide en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, al verso 4, luego del capítulo 3, 5, o sea, del 3, versículo 5, hasta el capítulo 16, y la tercera y última parte es del 17 al 21. El libro de Jueces, aunque es un libro histórico, también se le considera como un libro profético. Esto también ya lo hemos visto en la primera lección, pero
Estas tres partes no significa de que están ordenadas en una manera cronológica. Más la parte cronológica está en la segunda mitad, porque en la primera parte, ustedes que ya han estudiado han visto que en el capítulo 1 se habla sobre algunas eventualidades que hizo la tribu de Judá, ingresos y guerras hacia los cananeos, y se habla también después de la muerte de Josué, pero también en el capítulo 2 se vuelve a mencionar la muerte de Josué. Es decir, que el escritor, que algunos atribuyen que el libro de Jueces fue escrito por Samuel, otros sostienen de que hubieron varios escribas dentro de la tribu de Leví que fueron los que redactaron todos los eventos y luego fue compilado por Samuel. Pero independientemente de esto, es lo que Dios ha permitido que nosotros recibamos al día de hoy y permitió para que el pueblo de Israel entendiese lo que había sucedido con ellos. Tanto es así que Esteban lo narra en su discurso, Pablo lo narra en su discurso y ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos, ¿sí? Entonces, la segunda parte del libro de Jueces narra lo que nosotros conocemos como los ciclos de la apostasía. Ese cuadrito que tú ves en la parte de abajo, que son básicamente 6 ciclos de apostasía narrados en el libro de Jueces. No sabemos si fueron exactamente esos 6, pero Dios nos ha querido dejar esos 6 específicamente, ¿sí? Y los vamos a estudiar a lo largo de estas 8 semanas, porque son 8 semanas que nosotros vamos a tomar para estudiar el libro de Jueces. Y los capítulos del 17 al 21, la tercera y última parte del libro de Jueces, no son eventos que sucedieron al final de todo este tiempo que se narra en este libro, sino al parecer, también lo vamos a ver, son situaciones que se vivieron antes, es decir, posterior a la muerte de Josué, en esa transición hasta que Dios fue levantando los jueces. Y vamos a verlo también en una manera cronológica. Ahí ustedes tienen también los ciclos, los capítulos que competen y quiénes son los jueces que o los hombres que Dios levanta para poder liberar a Israel. Vamos hacia adelante. Hoy día vamos a ver el capítulo del 1 al 3 y vamos a ver los 2 primeros ciclos, comprendidos por Otoniel y por Ao. Tú ya lo has visto. Introducción. Carácter del libro. Vamos a hacer una radiografía del libro. 4 datos importantes que nosotros vemos en el libro de Jueces. Son 330 años de teocracia israelí. ¿Sabes? Ahora sí ya podemos responder la pregunta que me estaban haciendo las semanas pasadas de por qué Josué no había dejado un líder. ¿Por qué Moisés sí se preocupó por dejar a un líder, por pasarle la posta a alguien? Y en este caso fue alguien que Dios había puesto, que fue Josué. ¿Y por qué Dios no permitió o le mostró a Josué dejar a alguien para que sea esa persona quien continúe el trabajo? Básicamente porque Dios quería que se haga una teocracia, no un reinado, no una monarquía humana. Porque muchos quisieron hacer quizás al líder eterno, a Josué, o a sus seguidores, o a sus hijos. Es más, vamos a ver el hijo de Gedeón, que después Abimelech se convierte como en un rey. Es decir, que el corazón humano siempre nos lleva a irnos contra Dios. Y Dios no quería una persona que sea quien gobierne sobre su pueblo. Lo que Dios quería era que Dios sea el rey. Él era el rey de Israel. Y Él se los dice. Y tanto así que Dios había establecido el sistema para acercarse a Él. Y eso se daba a través del servicio de los levitas. Estaba el tabernáculo, estaba el sacerdote. Y si tenían algún problema o alguna cuestión espiritual y en su relación con Dios, tenían que acudir al sacerdocio. Y si tenían algún problema en lo moral o quizás en otras cuestiones normales de la vida, entonces iban a las cabezas de las tribus. De manera que el corazón del pueblo no se vuelque hacia una sola persona. Y tanto es así que contagiándose con los pueblos vecinos, entonces busquen hacerlo rey.
Eso es lo que Dios quería, teocracia, no una monarquía, sino quería teocracia, donde Él era el rey. 6 ciclos de apostasía es lo que vamos a ver que están contados en el libro de Jueces. 6 ciclos. 12 hombres que Dios levantó como juez o como libertador, porque no todos los que nosotros vamos a ver significa que son jueces. Algunos son jueces y otros son libertadores. Podríamos decir que el hecho de ser libertador es como un acto de ejecutar la justicia de Dios. Sí, podríamos hacerlo, pero específicamente que el libro los llame jueces, no, no a todos. Cuando hablamos de hombres, no estamos eximiendo a Débora. Débora está metida aquí. Estamos hablando como hombres, como raza humana. Es decir, si quieres, podríamos decir 11 hombres y una mujer. Claro que sí. Y una guerra civil dentro de Israel. Lamentablemente, y lo vamos a ver, también a ver al final de estas 8 lecciones, de estas 8 semanas, una guerra civil en Israel. Aquí prácticamente casi una tribu, la tribu de Benjamín, es exterminada. Y casi se iban a quedar solo con 11 tribus y causó un tremendo dolor al pueblo de Israel. Pero a ese estado llegaron después de haber pecado contra Dios, haberse rebelado contra el Señor. Eso es lo que nosotros podemos llegar a ser cuando nuestro corazón se aleja de Dios. Ellos no buscaron la teocracia, ellos buscaron el reinado igual que los demás pueblos. Si tú vas a 1 Samuel 8:7-8, ya sabes que tienes que tener una Biblia en tu mano, ¿sí? Para que tú puedas ir desde el Antiguo al Nuevo y viceversa, e ir buscando todos los versos que nosotros vamos a mencionar a lo largo de esta noche. Mira lo que dice 1 Samuel 8:7-8. Yo te lo he puesto ahí. Dice Jehová, porque el pueblo se acercó a Samuel y lo presionó a Samuel, el último juez, y le dice, queremos un rey, danos un rey. Y Samuel se enoja, se fastidia mucho porque Samuel tenía su corazón puesto en la teocracia, en que era Dios su rey. Y ellos dijeron, no, no queremos a Dios, queremos a un hombre. Y Dios ve el corazón de Samuel y le dice, oye la voz del pueblo, o sea, escúchalos en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y tú puedes seguir leyendo. Mira, el hombre, las tribus de Israel, al final de todo este tiempo, le dijeron a Samuel, ¿sabes qué? Ponnos a un rey, porque nosotros queremos servir a un rey. Ese rey nos va a unificar, porque vamos a ver que uno de los problemas que tuvieron las tribus de Israel fue la desunión. A tal grado llegó su pecado que el producto de eso, uno de los productos de ese pecado es que cada uno hacía lo que le parecía a bien hacer. Y qué tanto se parece a nosotros, ¿verdad? Que cada uno hacemos lo que se nos antoje. Una filosofía liberal, posmoderna, donde cada quien tiene su propia verdad y nadie puede decirle a alguien qué es lo que tienes que hacer o qué no tienes que hacer. ¿Qué tan parecido hemos evolucionado? Tenemos un celular en la mano, pero pensamos exactamente igual. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces la solución para ellos fue, queremos a un rey, para que nos unifique. Y se olvidaron de que la solución era volcar su corazón a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos soluciones de una manera humana, olvidándonos de Dios? Y Dios en su corazón misericordioso le dice a Samuel, Samuel, tranquilo, ellos me están desechando a mí, no te están desechando a ti. Este es el resumen, básicamente, en datos importantes y en números, lo que consiste el libro de Jueces. Rebelión versus fidelidad. Vamos a ver a lo largo del libro de Jueces el corazón de Israel y el corazón de Dios. ¿Cómo es que Israel se acerca y se relaciona con Dios? Movido por interés puro. Si ellos buscaban a Dios, no era más que porque querían tranquilidad, querían paz para ellos.
No querían paz para la nación, no querían paz para las generaciones futuras, querían vivir ellos, su propia generación, su propio momento, su propia vida. Solo ellos querían orden y paz. Y cuando esto pasaba, volvía su corazón a rebelarse contra Dios. Ahí vamos a ver los ciclos. Pero contrariamente vamos a ver el corazón de Dios y vamos a ver cómo es que Dios los corrige, los castiga, los deja que ellos hagan lo que ellos quieren, porque Dios no los obliga. Y después cuando ellos se vuelcan, Dios no es que no hace caso omiso, no, Dios escucha y los libera y les manda una persona que los lidere y les quite ese yugo, esa esclavitud que ellos tenían. Hay una comparación entre las dos voluntades, entre la voluntad humana y la voluntad divina. Y si tú ves ahí a la izquierda, vas a ver la voluntad humana, el corazón de Israel que tanto se parece al corazón de cualquier persona, de nosotros también. Aunque seamos cristianos hoy en día, pero eso no significa que nuestro corazón sea voluble. Yugo desigual, eso es lo que hizo Israel. Se mezcló con los pueblos que quedaron. Nosotros hacemos lo mismo. Decadencia moral. Casi se produce la desaparición de una tribu. Esto ya lo acabamos de comentar, lo vamos a estudiar más adelante, pero casi la tribu de Benjamín es exterminada por la decadencia a la que llegó el pueblo de Israel. Autosuficiencia. Los pueblos que quedaron no fueron expulsados. Ellos dijeron, no, nos basta con que ellos nos tributen, es más, nos hacemos más ricos, porque el trabajo de ellos nosotros vamos a ponerles un tributo y así nosotros vamos a ser los amos y señores, porque hemos recibido así la heredad de Dios y ellos van a ser nuestros siervos, nuestros súbditos. Una autosuficiencia de que ellos eran más poderosos que sus pueblos. Y sin embargo, posteriormente esos pueblos se rebelan y van a servir de azotes y de problemas para Israel. Pérdida de fe. Miraron el poder de sus enemigos, de esos pueblos, en vez de confiar en el poder de Dios. Ellos vieron que sus enemigos tenían carros cerrados, tenían armamento, tenían fortalezas y no tuvieron la fe suficiente como para pensar que era Dios quien peleaba por ellos. Y eso fue así cuando entraron a la tierra prometida, a Canaán, y Dios destruyó Jericó, y Dios destruyó Ai, y Dios destruyó a la Alianza del Sur comandada por Jerusalén, y Dios destruyó a la Alianza de Javín, que tenía carros cerradas y cientos de caballos. Pero sin embargo ellos perdieron la fe. Idolatría. Aceptaron y participaron en el servicio y adoración a ídolos. Lo vamos a ver ahora. Pero en la contraparte, ¿cuál es la voluntad divina? Una fidelidad incondicional. Dios no ponía condiciones y Él había hecho había hecho un pacto con ellos, había dado su palabra. Entonces Él lo cumplió independientemente de la condición. Misericordia temporal. La misericordia de Dios no estaba sujeta al tiempo, era permanente. Solamente estaba esperando que ellos le pidan esa ayuda, porque Dios nunca se iba a imponer. Les quería mostrar, Él se reveló, así como lo ha hecho con nosotros, pero somos nosotros los hombres, los que tenemos que buscarlo. No se nos tiene que imponer. Un amor sin límites. No los abandonó, levantó hombres, jueces, libertadores, para que ejerzan su justicia a esos pueblos que estaban haciendo mella en el interior de Israel. Y una disposición permanente. En el momento que Israel levantaba su voz y clamaba, Dios estaba ahí para liberarlos. Y esto, si nosotros vamos a Salmos 34:4, vamos a ver lo que dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este versículo en este Salmo 34 es uno quizás de los más conocidos que citamos y lo vemos en distintos eslogans y en distintas partes, ¿no? Busqué a Jehová y él me oyó. Pero ¿puedes dar tu fe, hermano o hermana, que realmente es así? ¿Lo crees? Y no se basta, no, o mejor dicho, no basta con decir, sí, lo creo, sí, Dios me oye. Ok, entonces, ¿cómo vives tu fe?
Porque decir que Dios nos oye, que eso es cierto, no depende de lo que Dios hace, sino depende de lo que yo creo. Porque independientemente de lo que yo pueda hacer, Dios es fiel. Y Él siempre va a escucharme, pero yo voy a poder obtener y ver sus bendiciones en la medida que yo crea. Y si yo me apropio de este verso, entonces tengo que vivir conforme lo que dice este verso. Dios nos escucha y Él nos libra de los temores. Entonces deberíamos de dejar a un costado los miedos. Un doble desafío. ¿Te acuerdas que en la primera lección vimos hace 8 semanas, hemos visto este doble desafío? Dios lo buscó siempre. Siempre se lo pidió a Israel y también nos los ha pedido a nosotros. ¿Te acuerdas que Jesucristo resumió toda la ley y los profetas en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo? Ahí lo tienes, fidelidad y unidad. Fidelidad a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y unidad en el pueblo y a tu prójimo como a ti mismo. Las dos cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel es lo mismo que Dios me está pidiendo a mí, a la iglesia de hoy en día y de siempre, y se lo pedirá hasta que Él venga: fidelidad y unidad. Estas dos cosas tenían una consecuencia. Si ellos eran fieles y permanecían unidos, entonces iban a tener reposo. Pero si ellos rompían la fidelidad, por ende rompían la unidad, entonces iban a ser expulsados. Expulsados de la tierra. Ellos pensaron que porque ya estaban en la tierra prometida, en aquella tierra que fluía leche y miel, entonces ya era de ellos y que ellos eran merecedores de esa tierra, pero se olvidaron de ese pacto. Ellos iban a permanecer ahí siempre y cuando iban a ser fieles. La unidad se rompe por cuestión de haber dejado la fidelidad a Dios. Ellos pierden su reposo por haber dejado la fidelidad a Dios, y lo único que van a obtener es problemas, sufrimiento, dolor y finalmente expulsión. Expulsión que se dio varias veces en la historia de Israel. Fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Por dureza de corazón. Acuérdate siempre de esto, hermano: fidelidad y unidad. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él, pero que mantengamos unidad como iglesia. Qué tan fácil y tan frágil al mismo tiempo es que nuestras relaciones como hermanos dentro de la iglesia sean rotas, porque nos miramos mal, porque dijimos una palabra mal dicha o en su momento, o porque fue entendida mal, y estamos siempre en esa actitud, y Dios no va a bendecir una actitud de ese tipo. ¿Sí? Acuérdate siempre de ese binomio. Ubicación geográfica. Vamos a ver los 12 jueces y los libertadores que Dios levanta en el pueblo de Israel para este tiempo. Primero, Otoniel, y esto sí ya es en un tema más cronológico. Primero, Otoniel, en la parte sur, él es de la tribu de Judá y se levanta para pelear contra el rey de Mesopotamia. ¿Sí? Él viaja hacia el norte para pelear con el rey de Mesopotamia, que era en ese entonces el imperio sirio. Todavía no estaba Siria, todavía no estaba Babilonia, pero Otoniel va a pelear contra el rey de Mesopotamia. Ahot, de la tribu de Benjamín, él va a pelear contra los moabitas. Moab, que está en la parte del lado oriental, al otro lado del Jordán, Ahot Dios lo levanta para poder hacer venganza. También lo vamos a ver ahora más adelante. Samgar, de la tribu de Neftalí, él pelea contra los filisteos, mata a varios cientos de filisteos, ¿sí? También tenemos a Débora, que trabaja con Barak, es de la tribu de Efraín. Efraín sabemos que es uno de los descendientes de José, uno de los hijos de José, y ella va a pelear contra los cananeos, ¿sí? Contra Javín. Gedeón de Manasés. Gedeón es uno de los quizás uno de los tantos más conocidos, ¿no? Junto con Jefté y con Sansón. Y él va a pelear contra los madianitas. Tola,
de la tribu de Isaacar. No se menciona el enemigo, pero se menciona que fue uno de los que Dios levantó para poder hacer salvación a Israel, pero es de la tribu de Isaacar. Jair, de la tribu de Manasés, al igual que Tola, es solamente mencionado. Jefté es de la tribu también de Manasés. Mira cuánto, ya Manasés tiene a 3 libertadores y él va a pelear contra los amonitas, ¿no? Que se levantan contra el pueblo de Israel. Ibzán es de la tribu de Judá, otro de la tribu de Judá, tampoco no se habla mucho de él. Elón, de la tribu de Zabulón, más en la parte norte. Y también Abdón, de la tribu de Efraín, otro descendiente de José, tampoco se habla mucho de él. Y finalmente Sansón, de los mencionados en el libro de Jueces, porque el último juez, como ya hemos hablado, es Samuel, pero Samuel tiene su propia historia en las cartas de primera y segunda de Samuel. Sí, Sansón es de la tribu de Dan y él va a pelear contra los filisteos. Ahora, mira este cuadro. Vas a ver que los israelitas estuvieron flanqueados por norte, sur, este y oeste. Desde el sureste aparece Moab, subiendo hacia el pueblo de Israel. Desde el este está Madián y Amón. Desde el noreste están los sirios o Mesopotamia. Canaán también desde el noroeste. Canaán también desde el oeste y Filistea desde el suroeste. Por todas partes Israel fue atacado. ¿Por qué? Porque ellos se contentaron con desobedecer a Dios, con creer que su justicia estaba por encima de la justicia de Dios. Dios les había dicho claramente que tenían que arrojarlos, botarlos, matarlos a todos y tomar posesión para que ellos tengan reposo. Reposo solamente porque los votaban, no, reposo en el sentido de poder ser fieles a Dios, para que ellos no sean contaminados, para que ellos no se mezclen con esas tribus. ¿Por qué eran superiores? No, porque esas tribus lo que tenían era adoración a ídolos. Y esos ídolos iban a alejar el corazón del pueblo que Dios había llamado para ser sacerdotes, para que sean santos para Él, para que impartan su justicia en toda esa región. Pero ellos prefirieron la mezcla porque creyeron y dijeron que su justicia estaba por encima de la justicia de Dios. Y nosotros también creemos muchas veces que nuestra justicia está por encima de la justicia de Dios. Cronología. Desde Moisés hasta Salomón. Tú puedes ver ahí en este cuadro un cronograma donde vas a ver que en el año 1445 a.C., los israelitas salen de Egipto, aquí. Y son 40 años que ellos vagan en el desierto. Y ya hemos visto también el motivo cuando estudiamos el libro el Pentateuco, hace algunos meses atrás. Josué, más o menos, algunos historiadores dicen que su ministerio fue de 15 años, otros de 25 años, pero más o menos encaja entre los 25 años el ministerio de Josué hasta que él muere. Estos 330 años no lo menciona en el libro de Jueces, pero se sacan por una simple resta y suma de edades. Si nosotros nos vamos al final de la cronología, vamos a ver, y se fecha históricamente, que en el año 966 se da inicio a la construcción del templo, aquí, en este lado de acá. En el año 966 se inicia la construcción del templo. Eso está en 1 Reyes 6:1. En el 4º año de Salomón, Salomón reina por 40 años, pero en el 4º año de Salomón, entonces Salomón comienza a construir el templo. Y ahí dice, si tú te vas a 1 Reyes 6:1, que esto se dio 480 años después de la salida de Egipto. Es decir, que han transcurrido 480 años desde que Israel salió de Egipto, desde que Dios lo sacó de Egipto, y ahora Salomón estaba comenzando la construcción del templo, el primer templo de los israelitas. Y si nosotros nos vamos hacia atrás, restando los 40 años de los 4 años de Salomón, los 40 años de David y los 40 años de Saúl, que aquí están en estos pasajes, tú los puedes ver, y restamos este tiempo de aquí, nos va a salir que quedan 330 años. 330 años
aproximadamente fue el periodo de los jueces narrado en este libro de Jueces, incluido Samuel, incluido Samuel. Ahora, aquí nosotros vemos que también Jefté, lo vemos en el capítulo 11 de Jueces, menciona que desde que se entregó la tierra en el lado oriental a los israelitas, han pasado 300 años y ellos no han hecho mucho como para poder tener todo ese territorio que Dios les había dado. Jefté se lo recalca, ¿no? Y le hace mención a la tribu de Manasés. Este asunto. Entonces, acá vemos una cronología más o menos como para poder identificar el tiempo en donde nosotros nos estamos ubicando. 330 años del periodo de jueces, en estos ciclos continuos de rebeldía y de misericordia, de rebeldía del hombre y misericordia de Dios. Cronología de los jueces, vamos a los 330 años. Si nosotros sumamos, y de seguro tú ya lo has hecho, si tú sumas cada uno del tiempo del juicio que ejerció o el ministerio que ejerció cada uno de los jueces o libertadores que Dios levantó, más el tiempo de la opresión que tuvieron los israelitas, todo eso suma como 495 años. Entonces, ¿cómo encajan los 495 años con los 330 años que acabamos de ver? Porque básicamente no es que hubo un juez y después hubo otro juez cuando este juez murió, porque los jueces ya hemos visto en el mapa, ahí han estado en distintas partes de toda la región de Israel, algunos en el sur, otros en las tribus del norte, otros en la tribu del centro y otros en el lado oriental. Y tenían distintos flancos de ataque, es decir, que habían jueces donde mientras su ministerio estaba en un sitio, el otro estaba en su ministerio en otro lado. Hay superposición de tiempos y por eso es que en este cronograma tú puedes ver más o menos cuáles son los que posiblemente, según lo que los estudiosos han determinado, el traslape y el tiempo del ministerio de cada uno de ellos. Los pasajes los puedes encontrar, están en cada uno indicados. La barra azul es aquella que determina a los jueces. Por ejemplo, aquí vemos a Ahod y a Samgar, más o menos en el periodo de los 80 años, donde la tierra descansa después de que Ahod libera a Israel de los moabitas, de la aflicción de los moabitas. Ahí también se incluye el trabajo que hizo Samgar. Y aquí más abajo vemos a Sansón, a Ibzán, a Elón, a Abdón y aún el mismo Elí, que fue el sumo sacerdote, que fue quien prodigó y enseñó a Samuel, y a Samuel traslapado. En la parte final está traslapado. Es decir, que hay sucesos traslapados en el servicio de estos hombres que Dios levantó. Y de esa manera nos encajamos en los 330 años que más o menos, según los historiadores que han podido determinar, es el tiempo de este periodo. Debacle en curso. Israel, como ya hemos hablado, va dejando a Dios, va olvidándose de quién es su Señor y de las promesas de su Dios. Y ese corazón comienza a ya ahora mirar, ya no miraba a Dios, sino ahora comenzó a mirarse a sí mismo y luego comenzó a mirar a las naciones vecinas porque ya había olvidado a Dios. Y ese debacle va a causar mucho dolor, no solamente a esa generación, sino a las generaciones vecinas. Vamos a ver algunos puntos importantes. Emprendimientos aislados. Ya cuando Josué había entregado la tierra a los israelitas, él les había dicho que tenían que ser proactivos. ¿Te acuerdas de esa pregunta que era hasta cuándo seréis negligentes? Levántate, vayan y tomen la tierra. Dios se los ha prometido. Él no les está mintiendo, Él se las ha entregado. Pero ellos no lo hicieron así. Y cada uno comenzó a hacer su propio emprendimiento en vez de trabajar juntos. El libro de Jueces nos menciona por lo menos 2 emprendimientos que hicieron las tribus de Judá más Simeón, está entre los versos 1 y 7 del capítulo 1, y también Efraín y Manasés, que ellos juntos en la parte central del lado occidental, ellos trabajan para botar al cananeo. Pero así como Dios estaba con ellos, a ellos les faltó fe. Y así como tuvieron éxito en muchas batallas,
y mataron y ganaron varias ciudades, también tuvieron derrotas porque miraron a los carros. Es lo mismo cuando nos pasa que nuestros sentidos nos hacen alejar de la fe, del confiar en Dios. Cuando ellos confiaron en el sentido de su vista, entonces dejaron de tener su fe en Dios. Y cuando ellos dejaron de confiar en Dios, entonces ya no pudieron vencer a los cananeos y tuvieron que irse en retroceso, en retirada. Tanto es así que a los de Dan, en vez de vencer a los cananeos, ellos fueron arrimados hacia las montañas. Y eso es lo que pasó con Israel. Sus emprendimientos fueron aislados, fueron pocos, y las demás tribus lucharon solas en su propio territorio. Promesas olvidadas. Ya hemos mencionado que ellos olvidaron promesas. Y hay un recuento en todo el capítulo 1 del libro de Jueces. Vas a ver todo lo que se menciona. Mira lo que dice Isaías, basado en las experiencias de Israel, porque Isaías, él tiene su ministerio cientos de años después, pero basado en las promesas de Dios, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Israel era el siervo de Jehová y las armas no iban a prosperar contra ellos, pero sus ojos y sus sentidos los llevaron a confiar en las cosas materiales. ¿Y cuánto se parece a nosotros, verdad? ¿Cuánto nosotros, cuando vemos que faltan cosas o cuando no podemos hacer determinadas cosas, no confiamos en Dios y confiamos en nuestras propias habilidades? Confiamos en lo que nosotros podamos tocar, ver, palpar, y recién ahí nosotros nos ponemos en acción, pero no damos pasos más adelante, un paso de fe. Y por eso es que nosotros como iglesia no podemos romper ataduras, romper barreras de la evangelización hacia nuestros amigos, hacia nuestros familiares, el lugar donde vivimos, influenciar la generación en donde nos encontramos viviendo. Judá no mató a los cananeos, Benjamín dejó a los jebuseos, Manasés no arrojó al cananeo, Efraín también dejó a los cananeos, Zabulón dejó también a los cananeos habitar en su tierra. Aser no cumplió con lo que Dios le había dicho, dejando a los cananeos. Neftalí igual, y Dan de la misma manera deja vivir a los amorreos. Mira cuántas tribus, 8 tribus de las 12. Y las otras también tienen los mismos problemas. No logran votar al cananeo. ¿Por qué eran más fuertes que ellos? No, definitivamente. Porque Dios ya se los había demostrado, sino porque les faltó fe. Cuán fácil nos es olvidarnos de las promesas de Dios. Cuán fácil. Cuando Dios nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, cuando su palabra es alimento para nosotros. Si tú conoces el pasaje de Salmos 19, 7, 11 y del 27, ¿no? Por favor, corre al Salmo 27. Vamos hacia el Salmo capítulo 27 y vamos a ver el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su templo, ¿no? Y para contemplar la hermosura de Él. Este es el corazón de una persona que anhela las cosas de Dios. Alguien que sabe quién es su Dios, que se refugia en su Dios, porque no puede refugiarse en sus propias fuerzas, porque sabe que nuestras fuerzas son vanas. Pero aquí David estaba diciendo, siendo el rey de Israel, estaba diciendo, no, Señor, yo quiero buscarte a ti porque en ti tengo mi refugio. Si tú te vas al verso 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda rectitud. El salmista está diciendo que las promesas de Dios son su alimento, son su protección, porque visiblemente no lo podía ver a Dios. No lo sentía y muchas veces nosotros buscamos, Señor, muéstrame algo, Señor, que se mueva tal cosa, Señor, muéstrame una nube o que que llueva, ¿no? Como lo hace también Gedeón, ¿no? Querer ver, o Tomás, querer tocar para recién confiar. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ante la exclamación de Pedro, él dice, ven Pedro.
O sea, lánzate al mar. Y no estaba calmadito el mar estaba movido. Y nosotros queremos lanzarnos a la fe de Dios cuando las cosas van bien. Pero Dios nos pide que tengamos fe en cualquier momento cuando hayan olas que puedan afectar a nuestra vida o quizás nuestra vida pueda estar peligrando. Cuán fácil es que nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios. ¿Quieres tener una vida distinta, hermano? Ahí está la palabra. En la medida que yo la estudie, la lea, entonces sus promesas van a estar permanentemente en mí y me van a ser de auxilio en un momento de angustia. Maldad en crecimiento. Esta es la debacle en curso. La debacle en curso, ya lo acabamos de hablar, ¿no? Mira el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces. Dice, y toda aquella generación, es decir, la generación que le siguió a Josué, toda esa generación fue reunida a sus padres, ¿no? Todos aquellos que fueron fieles a Dios fueron reunidos a sus padres y murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Es decir, que los niños nacen sin conocer a Dios y los niños nacen para ser malos. Sí, definitivamente somos malos, pero tenemos que ser instruidos, porque la palabra de Dios se forja en el hombre y nos sirve para auxilio y para que sea nuestro marco patrón para saber cómo conducirnos y cómo comportarnos con Dios y con nuestros semejantes. Las dos cosas, la fidelidad y la unidad. Pero estos padres, estas personas que murieron, no le enseñaron a sus hijos el temor de Dios. Pudieron ellos haber sido fieles a Dios. Definitivamente, tú puedes ser fiel a Dios, pero tu hijo no. Y tú vas a morir y te vas a la presencia de Dios, pero tu hijo no. Porque no supiste enseñarle a tu hijo el temor a Dios. Y esto, mira lo que pasa en el versículo 19, porque esta generación se levantó sin conocer a Dios, no tuvieron límites en su comportamiento, y los hijos de ellos y los hijos de los hijos iban siendo cada vez más malos. La maldad se fue incrementando. En el versículo 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Esto es calamitoso y nos tiene que llamar la atención, porque si tú no le enseñas a tus hijos temer y amar a Dios, tus nietos van a heredar mayor maldad, porque a la maldad recibida de la mala enseñanza de tus hijos a tus nietos, ellos tienen también su propia maldad y ellos transmitirán su propia maldad y los otros le sumarán la propia maldad. Hay un crecimiento de la maldad. Por eso es que hemos llegado hasta aquí. Por eso es que, acuérdate, que el Señor dijo, cuando la promesa que le dio a Abraham, mira, cerca de 480, 490 años antes, le está diciendo, y le daré esta tierra a tu descendencia, pero esto va a ser hacia adelante, porque todavía no ha llegado la maldad del amorreo y del cananeo al colmo. Es decir, que hay un tiempo donde la maldad se va sumando y sumando y sumando y sumando. ¿Por qué? Porque a la maldad de mi padre yo le sumo mi maldad. Y cuando tú ves que tú no eres justo con tus hijos y tus hijos lo único que ven es a una persona que reniega y que revienta sin razón alguna y que les pega sin razón alguna y que vocifera sin razón alguna o con razón, pero vocifera. Y tus hijos, después cuando crecen, son capaces de levantarte la mano y de mandarte a volar, perdóname la expresión, y de tratar mal a sus semejantes. Y tú dices, Señor, ¿qué he hecho yo para heredar o tener hijos tan desobedientes? Y le echas la culpa a Dios, y tú eres inocente porque tienes hijos desobedientes. La culpa no es tuya, la culpa no es mía, es porque Dios me dio hijos desobedientes. Maldad tras maldad. Y si yo entiendo este principio, entonces voy a poder trabajar para evitar que mis hijos sumen más maldad y la palabra de Dios sea el marco patrón. Tienes que enseñar a tus hijos dentro de la verdad de Dios.
Y por favor, nunca es tarde para enseñar y corregir. Y si tus hijos ya son grandes, enséñales con el ejemplo. Tu tiempo de padre y de ser rector ya pasó, pero ahora eres su amigo, eres su padre. Hasta que te mueras serás su padre. Enséñales con el ejemplo. Enséñales a amar a Dios con tu ejemplo. Que vean en ti un cristiano. De tal manera que ellos puedan volcarse a Dios en algún momento. Ora por ellos. Pero nunca es tarde de enseñar el temor y el amor de Dios a las siguientes generaciones. Conviviendo con el enemigo. Esta debacle de Israel llegó al punto donde ellos ya tomaron decisión y vieron que no había ningún problema. Estamos en el capítulo 3. No hay ningún problema si yo me caso con la cananea y si doy a mi hija al cananeo, al amorreo, al jebuseo. Y ellos otra vez pusieron su justicia por encima de la justicia de Dios. ¿Y en qué derivó? Mira la secuencia. Habitaban entre los cananeos, tomaron de sus hijas por mujeres, dieron sus hijas y sirvieron. Ahí está la secuencia de la decadencia. Dejo yo que las cosas del mundo se permeen a mí. Dios ahí tú tienes toda una lista de versículos donde Dios les había hecho esas advertencias. Pero si ellos dijeron, no hay ningún problema que sean nuestros esclavos, que sean nuestros siervos, más bien que me pague, porque me interesa más el billete. Entonces no me importa si mi hija o mi hijo se puede relacionar y estar en ese ambiente sin ningún problema. Y yo creo que está bien, porque así van a tener futuro, porque así van a poder conseguir buenas relaciones y buenos trabajos en el futuro. Entonces no importa si el ambiente está corrompido, que vayan, así pueden hacer buenas relaciones. Y nos olvidamos que es Dios quien sustenta. Y nos olvidamos que es Dios quien provee el trabajo y es Dios quien da la vida. No yo. No somos nosotros quienes tenemos control de las cosas. Las licencias que tú te permites te alejan de Dios. Y las licencias que tú te permites alejan a tu familia de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Él era responsable de su casa. Oh, hombre, tú no te puedes eximir de esta responsabilidad. Es tu casa y tú le vas a dar cuentas a Dios por tu casa. Y no puedes tomar pretextos de cobardía para no enseñar la palabra del Señor con tu ejemplo, con tu temor al Señor. Si estamos estudiando el libro de Josué, que ya lo hemos visto, y el libro de Jueces, que es la palabra del Señor, pues es mejor aprender de ejemplos de otras personas y del sufrimiento de otros antes de que yo lo sufra, ¿verdad? O vamos a ser necios y vamos a estar en el mismo ciclo que estuvo Israel. Hay que examinarse. Necesito examinarme y dejar lo que me aleja de Dios. Examinarme y dejar lo que me aleja de Dios. Por favor, corre a Jeremías 15:19. Abre tu Biblia, ahí la tienes tú, Isaías, Jeremías. Jeremías está después de Isaías. Y corre al capítulo 15, verso 19. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hay otros pasajes que tú los puedes ver después en tu casa cuando recibas este material. Pero Dios te está diciendo, conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. No estamos para irnos a una cueva y vivir en una cueva, alejado del mundanal ruido, porque la maldad del Señor Jesús dijo que la maldad sale de interior del hombre, la maldad sale de mi interior y se suma a la maldad del resto de las personas. Pero Dios dice que yo soy el que tengo que salar, yo soy el que tengo que iluminar. Por lo tanto, la única manera es mantenerme fiel al Señor. La fidelidad al Señor me va a permitir a mí poder ser sal y luz en el lugar donde Dios me ha puesto. No me tengo que esconder, pero tengo que saber cuáles son mis límites. No tengo que huir, pero tengo que saber qué puedo y qué no puedo hacer. 1 Corintios 10:23 dice eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, no significa que porque soy libre en Jesucristo, entonces tengo que hacer cualquier cosa en mi vida, ya tengo que comer eso como eso, tengo que ver tal película, la veo. No hay ningún problema si entro o no entra buenas cosas a mis ojos y después se va a mi mente. Y tú sabes qué es lo que pasa después. Pero dice el Señor, conviértete a mí, deja las cosas y entonces tú vas a poder salar al resto. ¿Quieres seguir conviviendo y dejándote permear? ¿O tú quieres permear al resto con el amor de Jesucristo? Ciclos de apostasía, sufrimiento y dolor que se extiende a través de generaciones a todo Israel. Ídolos adorados por Israel. Los ídolos adorados por Israel ya los hemos visto también en la primera lección, pero ahí tú los tienes otra vez, los estoy trayendo. Ahí en todo Jueces se relata cuáles son esos ídolos. Acera, la diosa que ellos consideran la diosa madre de toda esa región, o Astarte, también conocida. ¿Sí? Era la diosa principal de esa cultura y se le veneraba por la fertilidad. Creían que este ídolo hecho de yeso, hecho de piedra o de madera, entonces les escuchaba la piedra y la madera les escuchaba, ¿no? Y creían que así ellos iban a poder ser más fértiles, tener más hijos, tener más producción. Hasta ese punto llegó Israel, a quitarle lo que a Dios le pertenecía. Y a ese punto también podemos llegar nosotros. Dagón era el dios pez, el dios principal de los filisteos, y lo veneraban porque era el que proveía los granos y la abundancia de peces, porque los filisteos era un pueblo de la región costera, en el mar Grande o mar Mediterráneo, como lo conocemos nosotros. Baal era el principal dios. Baal era el que tenía influencia en toda esa región, y era un hombre representado con cuernos de toro, y él se le veneraba porque era el Dios que proveía la lluvia, el Dios de la vida, el Dios de la fertilidad también, ¿no? Moloc era el Dios de los amonitas. También los cananeos lo tomaron y le hacían sacrificios. Los sacrificios también le hacían a los otros dioses, también con humanos, pero el caso de Moloc era una estatua como un horno, y ahí arrojaban a los hijos. Israel arrojaba a sus hijos a Moloc, cuando Dios les había dicho que sus hijos le pertenecían a Él. Nosotros le pertenecemos a Él, todas las personas le pertenecemos a Dios. Y ellos entregaban a sus bebitos y los arrojaban a Moloc, a ese horno de fuego. ¿Para qué? Para obtener bendición, para obtener purificación. ¿Te puedes imaginar la debacle moral a la que había llegado Israel? Y un dios más, Renfán o Kium, o conocido también por los mesopotamios como Saturno, y que fue adoptado después por los griegos y por los romanos, el dios Saturno, ¿sí? Si es que has estudiado la mitología griega. Pero era el dios del tiempo, llamado también Cronos, quizás lo conoce más como Cronos, y era simbolizado por una estrella. Si tú lees Hechos capítulo 7, 42, 43 y Amós 5, 25, 27, vas a ver ahí que Dios mismo le dice, ustedes persistieron, fueron necios y tuvieron a su Dios, en vez de rendirme a mí sacrificio, en vez de creer en mí, que yo era quien lo sustentaba en el desierto, ustedes tenían su corazón en su Dios Renfán. Eso está en Hechos, ¿no? Y lo narran los apóstoles, simbolizado por una estrella. Esa estrella que está metida en muchas cosas, ¿no? Nosotros creemos que esto es tiempo del pasado, esta es una situación de hace bastantes cientos de años atrás, y que hoy en día ya hemos evolucionado, somos república y ya somos un pueblo, o mejor dicho, un planeta con mucho desarrollo. Pero no nos damos cuenta que este es un tema espiritual, y que esos dioses no es porque la piedra o la madera eran lo que eran los ídolos en sí, sino eran huestes satánicas, eran demonios los que estaban ahí.
Y si nosotros creemos que eso ha quedado en el pasado, nos equivocamos completamente, porque esto ha ido evolucionando, así como nosotros también hemos evolucionado. Y esto mismo se presenta hoy en día. Hoy todavía hay cultos satánicos donde entregan y matan niños, donde matan personas, donde todavía se cree que hay una diosa de la fertilidad, todavía se cree que hay rendición al san, ya no es Dagón, ahora es el santo del mar, ¿no? Tú ya sabes quién es. Y entonces le rinden homenaje para que haya producción en el mar, en nuestro propio país, sin ir muy lejos. Entonces creemos que esto ha quedado en el pasado. Contra eso luchamos. O nos convertimos a Dios completamente o nos convertimos al sistema y creemos que es un tema cultural. Y lo aceptamos porque es cultural, porque nuestra cultura ya no hay problema, si es un tema cultural, no voy a estar creyendo en eso. Pero ¿y esa gente que se pierde? ¿Qué estoy haciendo por ellos? Pueblo infiel y dividido, Israel dejó su fidelidad y amor a Dios y como consecuencia se rompió el lazo de unidad entre ellos. Esa fue la consecuencia de haber dejado a Dios, de haber sido infieles con el Señor y buscaron sus propios intereses. Qué interesante, si tú vas a Jueces capítulo 21-25, por favor, corre a Jueces, capítulo 21 y verso 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada quien buscaba sus propios intereses. Si tú vas a Jueces 5, 15, 17, el versículo 23, y en el 8, 5, 8, vas a ver que las tribus, cuando uno se levantaba, el otro decía, vaya, yo no te voy a acompañar. La misma Débora está contando que hay pueblos tribus, mejor dicho, que ellos no se metieron en el trabajo de ayudar a sus hermanos para derrotar a los cananeos, a los moabitas. Por favor, corre a capítulo 5, versos 15 y 17. Mira el 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de tu rebaño? O sea, preferiste quedarte con tus ovejas o con tus vacas y no saliste en ayuda de tu hermano. Eso es lo que le está diciendo Débora. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan no se detuvo a hacer en la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Es decir que, ya ese es el problema de los rubenitas, no es mi problema, yo estoy lejos. No, ese es el problema de Neftalí, no es mi problema, yo estoy acá en el sur. Esa fue la actitud que tuvo Israel. Ya no hubo unidad. La segunda cosa que Dios pide, no, ese es el problema de mi hermano, pues no supo hacer buenos negocios, entonces ya no está pagando porque Dios lo está castigando y está pagando su problema y su falta de sabiduría. Y entonces, pero no lo ayudamos, no soy capaz de ayudar a mi hermano y no hay unidad en la iglesia. No, pues bueno, es que no tuvo ahorros y por lo tanto, bueno, pues tiene que sufrir la pandemia. Ya aprenderá. Y se nos ha metido la filosofía del mundo donde ya aprenderá. Y entonces a futuro cuando salga, entonces ya sabrá cómo mantener ahorro. Pero si yo lo ayudo, no lo voy a ayudar, no le voy a enseñar adecuadamente. Disfrazamos nuestro corazón duro de trabajo y de servicio en unidad para con nuestros hermanos con la filosofía del mundo. Y ya no hay cadenas unidas en la iglesia, en una iglesia donde el Señor quiere. Y estamos siempre en disputas y en críticas porque nos hemos olvidado de Dios. Es necesario pensar en esto, hermano. Boquín, los que lloran. La ubicación de Boquín, los estudiosos no han llegado a determinarla. Algunos sostienen de que esto fue más o menos en Betel, cerca de Betel, porque ahí hay un árbol donde se dice que es el árbol de los que lloraron. Entonces posiblemente Boquín quede en Betel, pero no está determinado ese lugar. Pero es interesante lo que pasa, independientemente de la ubicación geográfica de Boquín, lo que pasa ahí, se presenta el ángel de Jehová. Tú ya sabes quién es el ángel de Jehová. Y dice, ¿no?
os saqué de Egipto. El ángel de Jehová está diciendo yo lo saqué de Egipto, ¿no? Es la figura, la representación de Dios mismo. Y les dice tres nos. No será invalidado su pacto, es decir, que su pacto, Dios no ha dado su pacto condicionado. Dios no da su palabra condicionada al actuar del hombre. Esa generación se lo puede perder, pero Dios va a obrar siempre. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir su palabra. La condición es solamente para esa persona que no supo aprovecharla, pero Dios guardará su remanente y a la otra generación o a la generación que vuelque su corazón a Dios y que lo busque sinceramente, entonces esa generación recibirá su bendición, pero su palabra es eterna, permanente. Si yo la aprovecho, si no, no. Y eso es lo que pasó en Boquín. Dios les dice, no voy a olvidar mi pacto no está invalidado, pero por la maldad de ustedes, por la desobediencia de ustedes, no echaré a los pueblos cananeos. Ustedes se mezclaron, ustedes dijeron que su justicia era superior a la mía, ustedes prefirieron adorar a los dioses. Muy bien, esos pueblos van a ser de tropiezo, van a servir de dolor y de sufrimiento para ustedes, para sus hijos, para las otras generaciones. No los voy a arrojar. Yo los dejé ahí para que sirva de prueba para ustedes. Pero sin embargo, ustedes han preferido dejarlos y no obedecerme. Y esa desobediencia los llevó al dolor y al sufrimiento del pueblo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Esa generación lloró. Pero después de llorar, pasaron unos años y volvieron a lo mismo. Entonces las lágrimas se secan. ¿Y cuántas veces nos sucede lo mismo? Que nuestras lágrimas se secan. ¿Cuántas veces yo tengo que seguir llorando? ¿Cuántas lágrimas más tengo que derramar en mi vida para mantenerme fiel al Señor? Tito 3:3, corre al Nuevo Testamento, Tito 3:3. ¿Sí? Vamos a ver Tito, y qué es lo que dice Tito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. O sea, hay toda una lista, rebeldes, extraviados, esclavos. Dice, en otro tiempo, significa que ahora ya no deberíamos de ser rebeldes. No deberíamos de ser duros de cerviz, no deberíamos de ser esclavos de nuestras concupiscencias, pero sin embargo todos los días luchamos contra nuestros deseos, contra nuestras concupiscencias, porque todavía está aquí clavado que somos esclavos, cuando hemos sido llamados a ser libres. ¿Hasta cuándo seguiré derramando lágrimas? Y tú puedes buscar ahí Efesios, Romanos 1:21, puedes buscar Proverbios. Estamos hablando de cuántas veces tengo que tener un corazón necio de persistir en la misma cosa. Por lo que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sigues golpeando y golpeando y golpeando y no entiendes. No entiendes. La respuesta no está en Dios, no está en nadie más que en mí. Yo soy el que tengo que decir un día, Señor, hasta aquí no más. Te necesito a ti, necesito que seas tú el Señor de mi vida, pero aciertas, no como una palabra nada más que nosotros la decimos, sino que sea real. Y que cuando tengamos que luchar y batallar contra nuestras concupiscencias, si tenemos que derramar lágrimas y aferrarnos al Señor, pues hazlo, hermano. Pero tienes que pelear la batalla, pero no seguir en la misma historia de dar golpes contra el muro hasta que te rompas algo, ¿no? Dios no quiere eso. Veamos los ciclos de la apostasía. Este cuadro me llamó bastante la atención porque no son los 4 cuadros típicos de la rebelión, el clamor, el Señor los libera y otra vez vuelven al pecado, ¿no? Sino aquí lo han dividido en 6 partes. Y es interesante porque relata todo lo que está descrito en el capítulo 2, que es un resumen. El capítulo 2 es un resumen de todo lo que nosotros vamos a ver en las siguientes narraciones, ¿sí? En Jueces 2, 11, 13, mira el punto número 1, Israel rechaza a Dios. Es el inicio del ciclo, ¿no? El ciclo del pecado, el ciclo de la apostasía. Israel rechaza a Dios. Dios reacciona
a la idolatría de Israel con su ira justa, ¿no? Es decir, que a toda acción hay una reacción. Israel rechaza a Dios y entonces Dios reacciona ante esa, ¿y qué es lo que hace? Los castiga, los abandona y dice, ok, ¿quieres eso? Hazlo. Ya les quita su protección por un momento, para que ellos entiendan y puedan hacer una comparación. Hay una retribución por su pecado y por lo tanto eso les trae sufrimiento, dolor, muerte. Y luego Israel vuelve después de un tiempo y levanta su clamor y se arrepiente y le pide al Señor, está en el versículo 18 del capítulo 2, y clama a Dios por misericordia. Y Dios no es ajeno y Dios acude a su rescate, ¿no? Y Dios levanta a una persona que sirva de juez para Israel. Y después que ya ha pasado el juez y muere el juez, otra vez hay reincidencia. Cuando yo evaluándome, cuando te pasa algo y entonces tú levantas tu clamor a Dios y le dices, Señor, ayúdame, Señor, he perdido mi trabajo, Señor, mira, me está faltando tal cosa. Y haces una evaluación de ti mismo y dices, Señor, ¿verdad? Yo me olvidé de ti, dejé de orar, y ya salía corriendo, a la justa tomaba mi desayuno, salía al trabajo, llegaba cansado, ya no estudiaba tu palabra y ya no quería saber nada. Y si había grupo pequeño, no, yo estoy cansado, no quiero saber nada del grupo pequeño. Y te dedicabas a otra cosa y te comenzaste a alejar de Dios. Y a la justa, si veías tu culto los domingos o asistías a la iglesia, y si llegabas tarde, pero preferías las reuniones sociales, preferías irte a otro sitio antes de que estar con tu Dios, porque Dios ya te bendijo, porque ya recibiste lo que tú le habías pedido a Dios, ¿no? Y entonces, una vez que Dios te provee otra vez y está contigo, entonces vuelves a lo mismo, hasta que lo vuelves a perder. Y otra vez le dices, sí, Señor, mira, ahora esta vez, y otra vez lo mismo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Dolor y sufrimiento. Mira lo que dice Nehemías 9:28. Dice, resume Nehemías, Esdras, mejor dicho, en su clamor a Dios, resume lo que está pasando. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de tus enemigos, de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Y esta parte es impresionante. Dice, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Según tus misericordias, muchas veces, según las misericordias de Dios, muchas veces he sido yo librado. Has sido tú librado. ¿Cuántas veces más tengo que hacerlo? ¿Voy a aprovecharme porque Dios es fiel? ¿Voy a ser tan sinvergüenza porque Dios en su misericordia, Él me ama incondicionalmente? Tengo que tomar una decisión, porque Dios puede decir, hasta aquí nomás. Y claro, Él me va a llevar a su presencia. No voy a perder la salvación si es que soy de Él. Pero salí de este mundo, hermano, y no pude hacer ni evangelizar, y cuando esté en la presencia del Señor voy a tener que rendirle cuentas. Voy a ser salvo, sí, porque estoy en su presencia, pero ya no puedo hacer más por la gente que quedó atrás. Ya no puedo hacer nada más por mi familia, ya no puedo hacer nada más por mis amigos, por mi negligencia, por mi terquedad y mi duro corazón. La decisión es nuestra. Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Jueces, vamos a la última parte. Dios nunca olvidó su pacto. Ahora Dios comienza, ya hemos visto un resumen del libro de Jueces, ya hemos visto la debacle en crecimiento, hacia dónde ha caído Israel, y ahora vamos a ver esos ciclos, qué es lo que comenzó a hacer Dios para poder liberar a su pueblo. Y Dios comienza a levantar hombres. Vamos a ver a los tres dentro de esta historia. Otoniel. Otoniel fue el sobrino de Caleb. Tú ya lo has visto en el capítulo 3 del libro de Jueces. ¿Qué es lo que significa Otoniel? León de Dios. Eso es lo que significa. Él fue de la tribu de Judá, ¿te acuerdas? Pero es interesante que en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 11, donde narra lo que Dios hizo con Otoniel, dice que Dios escucha,
Dios capacitó porque vino el Espíritu de Dios sobre Otoniel y Dios a través de Otoniel libera a su pueblo. El actor aquí es Dios, porque Otoniel definitivamente no tenía las capacidades como para poder vencer. Podía tener capacidades humanas, era un guerrero, había peleado con su tío Caleb, había vencido a los hijos de Anac, ¿te acuerdas? Que cuando fueron contra Kiriat Arba, ¿no? Y entonces Otoniel podía haber confiado en su habilidad y en su destreza para la guerra, así como tú y yo podemos confiar en nuestra habilidad y destreza que hemos adquirido en la universidad o en el instituto o en la vida misma, en el accionar del día a día. Pero ¿confías en eso o confías en que es Dios quien te da la victoria? Otoniel prefirió confiar en Dios y el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y, y él fue quien liberó, él fue quien entregó en las manos de Otoniel, porque es Dios quien entrega. Por favor, tenemos que tener esto bien claro. Es Dios quien entrega, es Dios quien escucha, es Dios quien capacita, es Dios quien libera. Dice el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y cuál fue el resultado? Juzgó a Israel. ¿Y cuánto tiempo estuvo Israel en paz? 40 años. ¿Contra quién fue? Contra Cusán Risataim, el rey de Siria, ¿no? De los mesopotamios, en ese entonces. ¿Te vas a dejar guiar por Dios para impartir su justicia? ¿Cómo impartes la justicia de Dios? Hablando de la palabra de Dios. Ahí tú tienes también varios pasajes, ¿no? Pero en la medida que yo pueda hablar de la bondad de Dios, en la medida que yo pueda esparcir el Evangelio, estoy esparciendo justicia, porque en la medida que el hombre aprende la justicia de Dios, entonces haya paz. Pero si yo no creo que la palabra de Dios es justicia divina, es justicia, es la verdad y la justicia, entonces no voy a poderla impartir. Yo tengo que confiar en la palabra del Señor y tengo que dejarme guiar por Dios para que pueda tener éxito en lo que hago. La gloria es de Dios. Yo sencillamente tengo que ser alguien en su mano para que Él me moldee. Somos vasijas de barro, somos hombres que Él puede usar para su gloria. Pero tenemos que dejar que sea Dios quien obre y no seguir con corazones rebeldes y necios y tercos. Vamos hacia Ot. Ot es otro de los liberadores. Otoniel sí es llamado juez. Aot no es llamado juez, pero es Dios quien levanta a Aot. Aot significa unión o poderoso también. Pero él hace lo siguiente, usa de astucia para poder vencer a sus enemigos. Y después de eso levanta a su pueblo, ¿no? Diciendo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en nuestras manos. Seguidme, busca la unidad con su pueblo, pero hay designios humanos, porque no podemos decir, y no lo dice la palabra, no podemos decir que la actitud que tuvo Ahot respecto al rey Eglón de Moab y lo que le hizo a Eglón, que haya sido tal como Dios lo había determinado. Existe la voluntad permisiva o la voluntad pasiva de Dios y está la voluntad activa de Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces nosotros tenemos que tomar también otra vez decisiones respecto a esa voluntad de nuestro Dios. O actúo en base a como yo quiero, a lo que yo creo, o busco la voluntad de Dios para mi vida. En este caso, por lo que nosotros vemos y lo que Ahot le hace al rey de Eglón, él usó de astucia, lo tramó. Como todo pueblo, ellos tenían que entregarle tributos y presentes al soberano, porque en ese momento Dios había entregado a los israelitas en la mano de Eglón, que era Moab. Acuérdate que los moabitas eran primos de los de Israel, ¿no? Moab era hijo o descendiente del sobrino de Abraham, ¿sí? De Lot. Pero
Pero eso es lo que hace Ahod. Ahod lleva este presente y después se acerca al rey y le dice: rey, tengo unas palabras de Dios para ti. Y el rey, curioso, era un hombre obeso, le dice: ok, cállense todos, déjenlo solo, y lo dejó solo. Y Ahod, como era zurdo, entonces toma de su lado derecho y mete la daga completo, una daga de un codo, más o menos son como 45 centímetros. Imagínense la gordura de Eglón. Todo entra al vientre de este hombre y muere. Y los siervos de Eglón eh, pensaron, cuando dice aquí que está cubriendo sus pies, este es un símbolo de que posiblemente el hombre estaba ocupándose o estaba haciendo sus necesidades humanas, ¿no? Y el olor fétido que comenzó a obrar en ese momento por lo que había sucedido con Eglón, ellos supusieron y no interrumpieron al rey. Por eso es que Ahod tuvo oportunidad para huir y pudo huir. Y después, cuando se dieron cuenta, ya Eglón estaba muerto, pero ya estaba viniendo Ahod con su pueblo y logra la victoria y mueren como 10.000 moabitas. Eh, el accionar del hombre no significa que es bendecido por Dios en todo momento. Dios lo permite, ¿no? Pero no significa que lo apruebe. Y esto me tiene que llevar a mí a pedir el consejo de Dios y la voluntad de Dios antes que mi propio consejo. Porque no quiere decir, hermano, que si haces un negocio y te va bien, significa que Dios esté aprobando la forma como haces negocios. Porque quizás estás dando coima, estás trastocando las leyes bajo las cuales nosotros vivimos. Y a Dios no le agrada la coima, pero te fue bien y ganaste mucho dinero. Y tú dices: Dios me ha bendecido y voy a dar mi diezmo de esto porque Dios me ha bendecido. Pero lo lograste quebrantando la ley, hermano. O quizás haces negocios uniéndote en yugo desigual. O quizás haces otras cosas y actividades o tu propio trabajo, no lo sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Pero el que tú logres beneficios no significa que Dios lo apruebe. Dios en su misericordia bendice, pero eso no quiere decir, y lo repito otra vez, que esté conforme a lo que a Dios le bendice. Porque ¿qué testimonio voy a dar a otras personas diciendo: sí, Dios me bendijo, pero le rompí la mano a tal persona? ¿Podríamos decir eso? ¿De esa manera queremos extender el Evangelio? Tengo que buscar el consejo de Dios antes que mi propia voluntad. Vamos, por favor, corre a Isaías capítulo 30. Vamos terminando, ya estamos cerca de terminar. Isaías capítulo 30, verso del 1 al 2. ¿Qué dice? Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Te puedes dar cuenta? Hay de los que buscan consejo y no de mí, de los que se refugian en otros y no se refugian en mí. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Buscamos consejo de personas. Creemos que lo que nos dice tal persona, yo tengo que hacerlo así. ¿Y acaso no debemos de ir donde nuestro Dios y buscar su consejo? ¿O nos cuesta tanto abrir la Biblia? ¿Nos cuesta tanto arrodillarnos? ¿Cuántas veces? Si nadie te ve en tu casa, hermano, nadie te ve. Si puedes arrodillarte, ¿por qué no puedes hacerlo? Si puedes expresar tu devoción a tu Dios, ¿por qué no puedes hacerlo? O nos da vergüenza, o no confiamos en nuestro Dios, o no creemos que Él es Dios. Y solamente tenemos el cristianismo en nuestras palabras, pero nuestro corazón está lejos de buscar consejo de Dios, de buscar la voluntad de nuestro Dios.
Él es el quien hace, el que deshace y el que pone y el que quita. Y tenemos que confiar en Él. Para eso nosotros nos decimos creyentes. Vamos terminando, hermanos, con esto. Shamgar, el último de los liberadores, no es llamado tampoco juez en este pasaje. No se habla mucho de él porque realmente Shamgar quiere decir el que huye, fugaz. Así que también los versos que hablan de Shamgar son muy fugaces, ¿no? Pero hay algo interesante que nosotros podemos ver en este hombre. Eh, Él utilizó una aguijada de buey y mató a ¿cuántos filisteos? 600 filisteos, con una aguijada. Y los filisteos eran hombres recios, duros, hombres de guerra, y tenían espadas, escudos, lanzas. Sin embargo, él los mató. ¿Por qué? ¿Porque él supo utilizar ese instrumento? No, sino porque dejó que sea Dios quien lo use. Y entonces con ese instrumento, él pudo matar a 600 filisteos y liberó los caminos. Débora lo dice en su proclama, liberó los caminos para que Israel pueda otra vez hacer su vida normal, porque es Dios quien usa. Cuando yo puedo utilizar los instrumentos que Dios me da y confío en que Dios es quien me ha capacitado y quien me ayuda, entonces puedo utilizarlos bien. Pero si confío en mi fortaleza, Sangar no confió en que esta es la mejor herramienta. No puedo tener una mejor herramienta. No es así. Dios utilizó a Samgar y con una aguijada, que era nada más que un palo con un pico de metal que servía para poder aguijar a los bueyes para que avancen, él pudo matar a 600 hombres con espada, escudo y lanzas, ¿no? Porque es Dios quien bendice. Y esto me llamó la atención porque nosotros tenemos que esforzarnos. Samgar se esforzó. ¿Te puedes imaginar el esfuerzo de este hombre peleando contra espadas y él solamente con su palo? Y él tuvo que decir, esto es lo único que tengo, Dios me va a ayudar, vamos para adelante. Pero nosotros esperamos, Señor, cuando tenga tal cosa, recién voy a ir a servirte. Cuando tenga ya mi casa, mi carro, entonces recién voy a servirte. Cuando cumpla 60 años, Señor, y ya haya satisfecho todas mis necesidades y haya viajado por el mundo, recién me voy a dedicar a tu evangelio, Señor. Es decir, que cuando ya veamos cumplido cosas o cuando tengamos tal herramienta, no, Señor, cuando tenga una computadora, no, Señor, cuando voy a estudiar tal esto. Y recién buscamos mejores instrumentos para comenzar a servir. Cuando Dios quiere que lo hagas y que confíes en Él. No tenemos que esperar a tener los mejores instrumentos o hacernos viejos conociendo la Biblia de tapa a tapa para volcar nuestro corazón en confianza a nuestro Dios. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Y el Salmo 27, 14, por favor, corre al Salmo 27, verso 14. ¿Qué es lo que dice? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. No significa un estado de ociosidad y de estar sentado para esperar ya cuando Dios me diga que parta, recién parto. No, porque la fe sin obras es muerta. Y tú tienes ahí otros tantos de versículos que los he puesto ahí para que los podamos leer. Y Dios quiera que los leas, hermano. Pero se trata de confiar en Dios, se trata de utilizar las herramientas que Dios te da. ¿Y qué mejor herramienta que tu Biblia? En la medida que yo conozca la palabra de Dios, entonces puedo estar sentado, quizás no tengo mucha facilidad de palabra, pero puedo repartir un versículo, quizás no hablo nada, pero mi ejemplo, mi vida, las herramientas que Dios me ha dado, el trabajo que Dios me ha dado, el lugar donde Dios me ha puesto, es un lugar para ir y extender el Evangelio. Hay que poner esfuerzo y hay que poner mucho esfuerzo. ¿Te acuerdas lo que les dijo Josué en uno de los mensajes al pueblo de Israel? Esfuércense mucho para no prevaricar contra Dios y esfuércense para mantenerse fieles. Tengo que poner doble esfuerzo, esfuerzo para mantenerme fiel y esfuerzo para poder extender el Evangelio. ¿Qué hicieron los israelitas cuando vinieron de Babilonia y comenzaron a reconstruir Jerusalén? Con una mano tenían la espada y con la otra mano tenían los ladrillos.
Entonces agarraban su espada y tenían un ladrillo porque habían enemigos que venían a matarlos, no querían que reconstruyan Jerusalén. Pero ellos sabían que tenían que esforzarse construyendo y tenían que esforzarse batallando. Pero nosotros en el siglo XXI estamos felices, tranquilos y no hay esfuerzo en nuestra vida. Gloria a Dios por el esfuerzo que ustedes están haciendo de aguantar ya más de 1 hora y media escuchándome, ¿no? Pero el Señor obre en el corazón de cada uno de nosotros, hermano, y nosotros podamos entender que hay muchas cosas que tenemos que dejar y poder comenzar a confiar realmente en nuestro Dios, en el Dios que lo hace todo, el gran hacedor. Dios te bendiga, hermanos. Ahora sí pasamos a la parte de preguntas, ¿sí?